Negra y Alacrán, un espacio con historias y testimonios que trascienden en el plano terrenal. Contenido no apto para menores de edad. Se solicita discreción. Apostaría que todos cuando éramos niños escuchamos la historia de que en la escuela donde estudiábamos había apariciones, fantasmas, almas en pena. A veces se necesitaba de un ritual para invocarlos. A veces simplemente aparecían. A veces era jugar con la ouija. A veces era el famosísimo Charlie Charlie. Lo cierto es que la mayoría de nosotros nos resultaba aterrador la idea de encontrarnos solos en la escuela, especialmente de noche, sobre todo si no estábamos solos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Negra y Alacrán. En esta emisión contaremos con dos invitados que nos contarán sus experiencias, sus acontecimientos sobrenaturales, vividos en carne propia, en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Comenzamos. Doy la bienvenida a mis compañeros. Sí, muy buenas tardes, Diana. Doy la bienvenida a nuestros invitados primeramente, que son Edgar y Dionisio, egresados de la Universidad de Sonora, en la opción de actuación en la licenciatura de Artes Escénicas. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Listo, ya los vemos perfectamente. Bueno, se dice por ahí que en cierto año ocurrieron ciertas cosas poquito fuera de lo normal en las instalaciones de la Universidad de Sonora, en los estudios de danza, de actuación. Tenemos este pequeño testimonio anónimo que nos enviaron, que quizás se relacione un poquito con lo que ustedes vivieron. Escuchamos. Pues mira, esto creo que me lo contaron en mi séptimo semestre. Una de las chicas de limpieza en una de las mañanas estaba en el cuarto, en el estudio 4 de danza arriba, y estaba limpiando el espejo al fondo, o sea, en el que el reflejo puedes ver la puerta y el pasillo. Y pues estaba limpiando el espejo y que ve pasar algo saliendo del estudio 5 y cruzando la puerta y como si fuera caminando por el pasillo hacia las escaleras para bajar. Como ella lo describe, si mal no recuerdo, es una masa, criatura blanca. Para las personas que no estén tan familiarizadas con el Departamento de Bellas Artes, los estudios de danza están bastante próximos. Se encuentran en una esquina el estudio 4 de danza y haciendo un ángulo recto al final del pasillo está el estudio 5. Los estudios están pues por aproximadamente 2, 3 paredes cubiertos de espejos, entonces es fácil tener visibilidad total del espacio. Y pues esa criatura nomás pasó del estudio 5 hacia el pasillo. Y pues no, pues ella lo cuenta como que no supo muy bien qué pedo, así que salió en el pasillo para ver qué show. Y al ver, no había nada. Y pues para este momento ya estaba un poco cagada, así que baja las escaleras, encuentra a la otra chica del aseo que debería estar limpiando el número 5 y le pregunta, oye, tú ahorita estabas arriba limpiando el número 5, y la chica le dice, no, no he subido todavía, he estado limpiando el número 3. Entonces esta chica está cagadísima sobre lo que acaba de ver y pues no sabe ni qué pedo. Pero eso no es todo. Antes de esta aparición, esta historia, había otra. Esta otra historia a continuación es donde se relaciona con ustedes. Sabemos que el teatro en sí mismo es un rito, sabemos que carga un aire místico por naturaleza. Sabemos o no sabemos qué se esconde detrás de estas mascaritas, qué significan, qué representan y qué representó para ustedes. Me gustaría escuchar lo que se cuenta por ahí, la versión que tiene
la sociedad y después lo que ustedes nos puedan decir, desmentirlo o agrandarlo. Esto le pasó a la generación de las brujas de Salem, que son la misma generación que contactaron al fantasma de los estudios de teatro, a Edipo. Cuando estaban haciendo todo el show para las brujas de Salem, se pusieron a jugar con la Ouija. Así que estaban ahí jugando, como que piensan que dejaron algunos portales abiertos, algunas cosas en un tipo limbo, y empezaron a ver muchas cosas raras. Y una de esas cosas fue en el estudio 5, cuando el foro aún todavía no estaba terminado para aceptar gente. Entonces ellos tuvieron sus funciones en el estudio 50. Una de las chicas que durante una de las funciones, en una parte tienen que ir hacia la pared del fondo, agarrar una máscara y ponérsela y regresar a hacer algún tipo de ritual o algo en el centro. Y cuando estaba yendo hacia atrás, que todas las cortinas estaban puestas sobre los espejos y sobre las paredes para que estuviera neutro, básicamente, y veo unos pies enseguida de su máscara. Pero piensa que esos pies le pertenecen a alguno de sus otros compañeros, claro. Eran como 8 o 9, así que se puede entender. Agarra su máscara, se la pone. Cuando se da vuelta para ver y regresar al centro, nota que el resto de sus compañeros ya están listos para la escena. Y cuando voltea otra vez, los pies ya no están. Me gustaría dar una pequeña pausa a ese testimonio para ver qué nos pueden decir ustedes al respecto con lo que hemos estado escuchando. Hace muchísimos años fue que nosotros vivimos esa experiencia. Fue aproximadamente en el año 2016, si mal no recuerdo. Entonces hay muchos datos que ahorita a lo mejor no los tengo tan frescos en la mente, pero tengo un vago recuerdo de esa situación. Fíjate que ahora que lo mencionan, sí es cierto, lo de los pies en específico, porque la verdad es que no recuerdo mucho que haya pasado ya durante las funciones, a excepción de un par de cositas. Tal vez esto de los pies no lo tenía yo tan claro. Algo interesante aquí es esto que es, como dijo Diana, en artes escénicas hacemos muchos rituales, por así decirlo, ¿no? Pero jugaron algo ahí cuando estaban en esta producción, porque los espejos son portales. Muchos dicen a otra dimensión, a otro plano astral y así. O sea, y todo lo que muchas veces hacemos durante las clases, los enojos, la felicidad, todo eso, muchas veces los espejos pueden llegar a absorberlo. ¿Y qué nos pueden mencionar sobre eso? ¿Jugaron a algo o qué hicieron? Pues sí, jugamos a muchas cosas, hicimos muchísimas cosas que pues habría que aclararlo. Responden a un proceso que era para una obra, así como ustedes ahorita están haciendo esto para un trabajo de la escuela. Pues igual nosotros nos empapamos de todo el universo que la obra nos pedía. Pero una de esas cosas, y una de las más fuertes y de las que más recuerdan en la escuela, al parecer, es precisamente que jugamos a la Ouija durante un par de meses. Era nuestro instrumento de trabajo, esa tablita. Y pues nos dio muchas historias y muchas memorias que en ese momento pues nos traían ahí al filo del miedo a más de uno. Yo principalmente me veo a mí mismo como una persona muy escéptica. No soy mucho de creer en este tipo de apariciones o cosas así, quizá porque no he tenido como que tantas vivencias frente a frente con lo paranormal. Pero puedo decir que durante este proceso sí sucedieron cosas muy extrañas y cosas que son difíciles de explicar. Mi cerebro aún trata de entenderlo y decir, quizá fue un proceso de imaginación o quizás sí estaba pasando, porque no solamente fue que jugamos a la Ouija, sino que también estábamos muy metidos en todo el rollo de
de la Biblia, del bien, del mal, de los ángeles, del demonio, de los Ay, tipos de... ¿te acuerdas que nos visitaba un sacerdote? Fíjate hasta ahorita. ¿Cuántos Es verdad, también teníamos conferencias con un sacerdote recuerdos? exorcista que había llegado de Roma. Entonces, él también nos contaba un poco más a profundidad todos los temas que estábamos tocando, como las posesiones demoníacas, cómo podíamos abrir ese tipo de portales y comunicarnos con otros entes que vibran en otra energía que no es la terrenal y las consecuencias que podía traer eso. Nosotros obviamente lo veíamos desde el lado al principio del juego, del interés por abonar a nuestro proceso creativo, pero no sé, ni recuerdo en qué momento todo eso se empezó a crear, a crecer en algo tan palpable, que ya no sabíamos si estábamos alucinando, si era parte de una histeria colectiva o si realmente sucedieron cosas muy extrañas. Sí, Resulta muy interesante que saques esto a relucir sobre la histeria colectiva y sobre el escepticismo. En lo personal, yo me considero una persona bastante escéptica de absolutamente todo, de la vida. Entonces, con más razón, de la vida que vibra a otras frecuencias, es difícil de convencerme. Sin embargo, la obra de Las Brujas de Salem de Arthur Miller habla precisamente de eso, ¿no? De una histeria colectiva que quizás comenzó como un juego, precisamente, y terminó yéndose hacia otro camino totalmente y terminó afectando a otras personas que quizás no estaban tan relacionadas pues en ese inicio, que era justamente un juego. Entonces, creo que en ese sentido podría decirse que fue una experiencia completa el haber montado esa obra, ¿no? Porque se metieron incluso a su realidad, esa situación. Como les mencionaba, yo también soy una persona muy escéptica, pero digamos que por si sí o por si no, siempre por el mismo escepticismo no me rehúso a pensar que existen posibilidades, pero también es difícil convencerme. Pero también es cierto que cuando tantas cosas se repiten con tantos detalles tan específicos, es difícil pretender que no están ahí. Dijeron que jugaron por meses o un mes la Ouija. ¿Qué pasó el primer día y qué pasó a mediados o el último día que jugaron a la Ouija? ¿Qué acontecimientos pasaron ahí? del primero al último. Pues así como decirte exactamente qué pasó el primer día, no me acuerdo. A lo mejor Dionisio se acuerda mejor. Pero lo que sí te puedo decir es que no todos estábamos dispuestos, con la disposición de jugar a la Ouija. No teníamos. Venimos de un grupo, de una generación que era muy diversa, es muy diversa en visiones y creencias, y no todo el mundo estaba dispuesto a meter la mano a jugar a eso. Algunos ya habíamos tenido experiencias con la Ouija que no teníamos ganas de repetir. Y entonces fue más bien eso, como una gran... ¿Cómo? ¿Eras alguno de ellos? Y yo era uno de esos. Ok. Y pues fue eso, fue un día de mucha confrontación. El aparatejo ese nos confrontó mucho, porque mal que bien, y a pesar de que era todo parte de un juego teatral y siempre tuvimos muy claro, y antes de entrar a las sesiones necesitábamos nosotros repetirnos, por supuesto, que todo era parte de un juego, pero explícale eso a un demonio, ¿no? Decimos nosotros, capaz que se aparece por aquí algo y ese no va a entender de teatro, o quién sabe. Pero el caso es que, pues fue eso, fue como, el principio fue la etapa de la confrontación. Para el final ya estábamos todos jugando y como que esa barrera se rompió también, ¿no? Para el final ya teníamos hasta conversaciones recurrentes con personajes que aparecían con constancia. Ya había, no recuerdo los nombres, pero los teníamos hasta bautizados. O sea, había ahí varios interlocutores que se nos presentaban en la tabla. Y lo que sí recuerdo es que muy para el final se estuvo poniendo mucho más específico todo lo que nos decían los espíritus o lo que sea que hablaban a través de la tabla. Y no estoy seguro de si fue la última, pero yo la recuerdo como la última porque no sé, así la registré.
La tabla nos dijo que teníamos que buscar a alguien. Nos indicó que había que buscar a alguien ¿en dónde nos decía Dionisio? Nos dijo la tabla que buscáramos unas ramas, que no recuerdo de qué árbol o de qué hierba, y que buscáramos a una bruja. ¿En dónde? En... Ay, es para donde soy yo. Se llama ¿Dónde El está? Desemboque. Desemboque. Sí, o sea, se puso muy específica la tabla, ya nos daba datos así de váyanse a buscar a tal en tal. Entonces, lo que me estaban preguntando que si cómo fue el recuento, cómo empezó el juego y cómo acabó, les digo que yo no me acuerdo exactamente cómo fue el primer día, pero sí recuerdo que fue el día de la confrontación, ¿no? De ver quién estaba dispuesto a jugar y quién se resistía. Y ya para el final ya todos hablábamos con todos y teníamos hasta personajes que iban y venían, ¿no? O sea, teníamos a uno que era así como egipcio, otro que decía que él era Dios, otro que, pues esta Ot- que era una bruja. Otro que nada más decía soy yo. Soy yo, se la pasaba repitiendo. Algunos intentamos contactar con muertos, sin buenos resultados. Eh, y así pues, fue todo un viaje, fue interesante. No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, la neta. Realmente cuando inició todo ese proceso de que ay, decidimos, ay, vamos a experimentar con la Ouija, había diferentes posturas ante esto porque existe la creencia, ¿no? De que realmente pues estás haciendo pacto con el diablo si empiezas a jugar. Nosotros tratamos, algunos lo vieron desde la aventura satánica, otros lo vimos desde una forma como, ay, el juego, vamos a Sí, ver es un qué juego, sucede. estamos haciendo teatro, vamos a jugar. Ajá, vamos a jugar, es parte de esto, no, no pasa nada. En nuestro caso había una compañera que es cristiana evangélica, entonces también tenía muchísima resistencia al principio a meterse a esta dinámica, aunque poco a poco todos fuimos cayendo, ¿no? Una de las cosas muy importantes es que en las instrucciones de la Ouija a nosotros nos decía que este era un juego de energías. O sea, no decía que íbamos a, a lograr tener comunicación con espíritus o con extraterrestres. Simplemente decía que era un trabajo de conexión energética. Y fue por eso que decidimos como que abrirle la puerta, ¿no? Tienes toda la razón. Y sí, y muchas de las reflexiones o conclusiones que sacábamos tenían que ver con eso, con que, bueno, pero somos nosotros los que estamos alimentando al aparato. Entonces, tiene ahí lo que traemos nosotros. Pero sí, en realidad fue un viaje padre, porque pues fuéramos nosotros o fuera el más allá, el que contactaba o el que hacía que se moviera esa cosa, pues nos dio para divertirnos un buen tiempo, un buen rato. Ok, Para oye, sacarnos el tiempo. y para las personas que no tenemos la menor idea de cómo funciona, más o menos cómo te comunicas, cómo se interactúa con dicha tabla. Pues es una tablita así como tu teclado de la computadora, que tiene letras, ¿no? Impresas o talladas. Y traen un accesorio que es como una lupa o un visor así. Y debes poner tus manos. Dos personas deben poner sus manos sobre la tablita, el visor, y dejarlos sobre la tabla sin mucha presión. Se hace una pregunta o se hace ahí el ritual que quiera y la tabla responde moviendo la pieza con tus manos encima. Un poco más detallado, la tabla consiste así como dice Edgar, tiene todas las letras del abecedario en la parte del centro arriba. En la parte de abajo tiene los números del 1 al 0, ¿no? 1 al 9, 0. Y tiene del lado izquierdo la palabra sí y al lado derecho la palabra no. O sea, le dan ahí todas las herramientas a quien sea que se contacte para que te platique. Te diga sí, no, te diga cuánto. Su tabla tenía un sol y una luna. No me acuerdo. A los No, no costados. tenía. Realmente, cuando la compramos, porque la compramos entre todos los del salón, en la Plaza Fantasía, que está por la Cerdán en el centro, yo me imaginaba que iba a ser un aparato un poco más misterioso o como más tenebroso, o si quieres tú, más hasta Jumanji, me daba más miedo la presentación, porque
cuando vimos la tabla era tal cual, un Juego de simple, mesa. una tablita. Que vale la pena, o sea, la historia del aparato ese, no sé exactamente de dónde venga, tiene muchas versiones, pero se comercializó mucho en Estados Unidos, sobre todo como juego de mesa, y es lo que nos llega a nosotros también, como para comprarlo así. Nos compramos la más baratita, entonces llegó, era era plástico o de madera, ¿no? Era como de madera comprimida, ¿no? Ajá. Y aparte tenía una presentación bastante atractiva la caja, era Juego como, de si mesa, te fuera cuenta Monopoly, así, o el como un juego. Monopoly, ajá. Eh, pero que eso también abonaba como a entrarle, ¿no? Porque pues no tenía este halo misterioso el aparato, sino que era pues un juego más. Y creo que más o menos sé por dónde va tu pregunta, Marco. Eh, porque ya sé de qué tabla estás hablando. Es que también alguien en el salón se hizo una tabla casera que anduvo rondando por la escuela mucho tiempo. Y mucha gente nos recordaba porque de repente se aparecía esa tabla por algunos lados. A propósito ya de las historias, ¿no? Porque sí, uno de nuestros compañeros, ya que dejamos de jugar, él decidió seguirle y se armó esta tabla casera que él pintó, dibujó, no sé cómo está hecha. Y esa se quedó en la escuela mucho tiempo, brincaba de un casillero a otro, luego anduvo en los camerinos, eh, a él le encantaba aparecerse ahí en el pasillo donde están los salones teóricos, de clases teóricas, y no sé qué pasó con ella, sigue viva la tabla esa, porque hasta donde yo sé la enterraron. Sí, en efecto, había esas dos ouijas. Eh, una que andaba hecha casera, que en realidad con esa yo no tuve contacto, porque ya eran como que algunos compañeros se decidían ir a jugar a ciertas horas de la madrugada, a ciertos lugares como cementerios y cosas así. Entonces yo ya en ese momento había tenido algunas experiencias un poco extrañas que no me atraía meterme más, me daba quizá un poco de miedo. Entonces, a mí me tocó ir la otra ouija, la que utilizábamos todos, trozarla y enterrarla. Enterramos en donde está la presa, en la presa por donde está el ferrocarril, ahí la enterramos en una tarde. Habrá que hacer una expedición. Oye, Dionisio, ¿y qué experiencia fue esa que te ayudó a decidir ya no jugar con la otra? Sí, o sea, en lo personal fue como que cada persona, cada chico tenía como que ciertas afinidades, ¿no? Aparte de que estábamos jugando a la Ouija, estábamos haciendo investigación sobre los temas que trataba la obra, estábamos analizando la misma obra, entonces ya estábamos como en ese mood todo el tiempo, ¿no? Entonces, hubo una ocasión en la que estábamos en el estudio, en un estudio de teatro, no recuerdo cuál, o sea, no sé qué número sea, es el que está pegado hacia el pasillo. Ya estábamos un poco más pro, o sea, ya hacíamos un rito para antes de jugar, para abrir todo el campo espiritual, jugábamos y después lo cerrábamos según nosotros con mucha responsabilidad. Pero llegó un momento en el que ya hasta estábamos familiarizados con algunos entes que nos contactaban. Llegó un momento, un día, en el que estábamos preguntando a alguien en la Ouija y nos contestaba cosas no personales, que ahorita no me acuerdo muy bien, pero que es que en cierto sentido eh, eran ciertas muchas de las cosas que nos contestaban. Entonces, cuando les preguntamos que si quién era esa persona que se está contactando con nosotros, él solamente contestaba, soy yo. Y nosotros le decíamos, pues el nombre, o sea, ¿cómo te llamas? Y él, soy yo, soy yo. Y nunca lo pudimos sacar de ahí. Pero era al revés, decía yo soy. Yo soy, perdón, es verdad, yo soy. Entonces, pues bueno, eso pasó nada normal y yo llegando de la escuela vine a mi casa y estaba en la noche lavando los trastes y de repente me asomo por la ventana y yo veo como que una figura muy extraña sobre el árbol. Era de noche, no se veía muy bien. Y yo les digo a los morros, no sé, güey, pero siento que yo vi al diablo, o sea, desde mi ventana. Entonces, pues me asusté mucho y lo dejé pasar.
Mi novio me comentaba también que de repente escuchaba durante ese proceso que estuvimos jugando a la Ouija, como que los trastes en la cocina se caían, en alguna ocasión tocaban la puerta y no había nadie. En otra ocasión que a mí como que ya me empecé así como que a asustar mucho, estaba tratando de dormir, estaba y ya era de madrugada y no me podía dormir y de repente escuché que me susurraron en el oído, "Ah, ¿soy yo? Yo soy. Yo soy", sí, perdón, al revés, me susurraron, yo soy. Entonces me asusté muy feo, o sea, porque realmente fue como si me lo dijeran aquí súper cerca en el cuarto, yo solo. Entonces fue cuando dije, no, porque más vale que me empiece a alejar un poquito de esto, porque o me están sucediendo cosas paranormales o estoy ya muy metido en este tema que me está afectando, ¿no? Y ya estoy imaginando cosas que no son. Al final de cuentas, fue miedo. No sé cuál haya sido realmente la razón por la que sucedieron tantas cosas, pero en lo personal a mí me daba miedo. Entonces sentía como que, como también tenía, no, ahorita no soy una persona muy religiosa ni nunca lo he sido, pero al final de cuentas todos tenemos sellado el catolicismo en nuestro ser. Entonces era como que no, me estoy condenando. O sea, sí, de por sí ya estoy condenado por todas mis acciones y mis preferencias sexuales. Imagínate por andar jugando a la Ouija, ¿no? Entonces mejor dije, voy a pecar un poquito menos. Sobre todo que ya trascendió el espacio de la escuela. Esto sucedía en los estudios de teatro y ya se fue a tu vida personal y empezó a afectar a otras personas. Me Y gustaría cada continuar, uno del grupo puede contarte cositas así, ¿eh? O sea, creo que todos tuvimos nuestra racha así de que justo me gustaría pasó cosas. continuar con el testimonio que me habían dicho sobre ustedes, el anónimo, que creo Ah, que nos puede ir adentrando un poquito más en justamente en las cosas que cada quien en lo personal vivió, así como lo grupal, y ya que nos mientan y nos digan cómo lo vivieron. Va. a ver. Dice que no sabe si fue en esta misma función o en otra, en el estudio 5 de danza. Que es o sobre la misma función o sobre otra de una de esas funciones en el 5, no me acuerdo. Pero esta la cuenta Eli. Estaba ella, el Felipe Neri y la... Ah, no me acuerdo el nombre de esta chica, se me olvida. La Ana Alcaide, perdón. Estaban ayudando como técnicos para la función. Tenían el tablero de luces enseguida de la puerta principal del salón número 5 y el público entraba por la puerta de los cubículos de los maestros de teatro, básicamente. Pero pues ya habían entrado todos. O bueno, déjame te la cuento bien. Para las personas que no estén familiarizadas con el estudio tiene dos entradas. Sebastián, ¿te acuerdas cómo es? Me acuerdo que es la entrada por el pasillo y del otro lado, Sí, ahí entrando al edificio de artes escénicas, hay un pasillo que va hacia el área de danza y ahí a uno sube las escaleras y ahí está la entrada principal, digamos. Pero también está una entrada, antes de entrar a ese pasillo de danza, hay una entrada por el lado derecho que da a una salida de emergencia de este estudio y da a los cubículos de los maestros. ok, entonces la puerta principal, por así decirlo, en este caso estaba cerrada porque estaba el tablero y la entrada era por la salida de emergencia. Continuamos. La gente entró por la puerta principal del salón número 5. Cuando empezó la obra, cerraron esa puerta, le pusieron candado, pusieron el tablero de luces ahí y el sonido. Entonces esa puerta ya no se podía abrir. Y tenían la puerta de los cubículos de los maestros de teatro abierta para gente que llegara tarde. Entonces ya prosigo. Estaban como a la mitad de la función y en esa puerta principal del taller del salón número 5 empiezan a escuchar. Es como, ¿qué pedo? O sea, ¿quién está afuera? Y Eli le dijo a Felipe que fuera saliendo por la puerta de los cubículos
que diera la vuelta a la puerta principal y que le dijera a la persona que está de ese lado que estaba cerrado, que fuera por el otro lado, que quería entrar a ver la obra. Entonces va Felipe, sale, se tarda un rato en regresar, pero cuenta Eli que cuando regresa tiene la cara blanca, drenada básicamente de sangre y se ve como que vio un fantasma. Le preguntó Felipe, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Felipe dice que no había nadie. Pero en cuanto regresó Felipe, empiezan a escuchar otra vez. Entonces Eli estaba como, pues qué pedo. Me escribió una nota de que no voy a abrir la puerta en un pedazo de papel y la pasó por debajo de la puerta. Y se la regresaron. Y ahí voy, espérame. Y dice que después de eso, después de la función, checó las cámaras, pidió checar las cámaras para ver quién es la persona que estaba jodiendo tanto. Y que no había nadie. O sea, no se mostraba nada en las cámaras aparte de Felipe subiendo y bajando las escaleras en ese lapso de tiempo. Entonces hasta este día no saben qué pedo pasó, que alguien estaba tocando la puerta. Pero lo que se piensa que pasó es que Edipo estaba obsesionadísimo con estos chicos de las brujas. O sea, desde que lo contactaron con la Ouija, ha estado obsesionado con ellos. Y también algunos de ellos cuentan que tuvieron visitas de Edipo fuera de la escuela, básicamente, en formas de gatos o en formas de sueños o cosas así. Y pues así. Bueno, a mí se me puso la piel chinita. Veo la cara de Edgar de no recuerdo eso, pero veo la cara de Dionisio de hay algo de verdad en eso. Me dijeron, seguimos investigando y fuentes nos contaron que no se llamaba Edipo. ¿Saben cuál era el No nombre? recuerdo su nombre, yo tampoco. No recuerdo tampoco, eso se me hace raro, lo del nombre Edipo. Simplemente que lo que dice Edgar que no se acuerda, o no sé, lo del gato, precisamente le pasaba a él, Sí, a sí, Edgar. de eso sí me acuerdo. El nombre es lo que no me cuadra. Ajá. Pero sí, a mí lo del gato es lo que me pasaba. Nos dijeron que se llamaba Ulises, que Ulises. es la Ajá. persona que estaba, Ulises. que oscilaba entre el estudio 1 y el estudio 2. También nos han Ándale, dicho por ahí, no sé si ustedes tengan información, de que hay una niña en el foro de Bellas Yo nunca Artes. la vi, es lo que decía todo el mundo, pero yo nunca tuve contacto con ella. En realidad no es que la hayamos visto o algo, simplemente que tratamos de tener como que esa conexión mediante la Ouija. Lo que sí recuerdo era que cuando tratábamos de contactar con esa niña, a veces nos tomaba como que en broma y no nos contestaba nada, pues, ¿sabes cómo? Y era Donde- el mentado Ulises el que se presentaba y decía que era ella, ¿no? Supuestamente. Ajá, o Empezamos a veces nos jugaban una broma y nos decía que era tal persona y luego nos decía que no era cierto, que era tal persona. Lo que sí recuerdo, o sea, también, ahorita que cuente Edgar un poco lo del, es más, cuéntales lo del gato, Edgar, porque pues, es en lo que estábamos, ¿no? Órale, pues. Pues entre las muchas cosas que por ahí salieron, es que a mí me pasaba algo parecido a lo de Dionisio, esto de que de pronto se me empezó a ir junto conmigo. Y me pasaba constantemente que de pronto hablaba yo por teléfono con la gente y me preguntaban con quién anda ahí o quién está hablando. Y yo estaba solo, ¿no? Como si estuviera ahorita aquí. O, o de repente llegaba yo en el carro a algún lugar y cuando me bajaba, quien me estaba esperando me decía, ¿con quién venías? Y yo solo, ¿no? Entonces empezó a pasar en mi casa que empezamos a ver la sombra, mi hermana y yo, de un gato que se paseaba por dentro de la casa. Y, y para no hacer largo el cuento, de repente este gato dejó de ser gato con los días y empezó a ser la silueta de alguien o de algo. Y como que empezó a agarrar más confianza y ya no se paseaban por el mismo cuarto donde lo empezábamos a ver al inicio, sino que empezó a bajar las escaleras, empezó a irse a la cocina y como que decíamos nosotros, ay, pues es un algo ahí, pero pues no ha hecho nada en el caso. Hasta que una noche yo dormía en ese entonces en un segundo piso y,
Y pues una noche me desperté justo a las 3 de la mañana, ¿no? Que dicen que es la hora bonita para esas cosas. Ajá. Y, y yo estaba mirando hacia la pared, pero juraba, seguramente ustedes lo han tenido esa sensación también, tenía esa sensación de que alguien me estaba viendo, eh, clarita así, de que había alguien conmigo en el cuarto. Y dije yo, todo bien, es el gato, como lo habíamos bautizado ya, ¿no? Al señor este que caminaba por las paredes, X es el gato. Eh, entonces me tranquilicé yo mismo y me volví a dormir. El rollo es que cuando amaneció, cuando me desperté, volteó hacia un lado y junto a mi cama, mirando hacia mí, había una silla del comedor, que pues, el comedor estaba en la planta baja. Entonces, alguien o algo tomó una silla del comedor, la subió a mi cuarto, la puso junto a mi cama y al parecer me vio dormir un rato, eh, o toda la noche, no sé. Y nunca le conté a nadie, no más que a los compañeros. Pero así en mi casa mejor no dije nada porque no fuera a ser. Y desde entonces ya no volvió a aparecer. Aunque hay cositas que sí hicimos en el estudio al respecto de eso, que estaría bueno. Nunca lo hemos platicado en público, por lo menos yo no. ¿Qué pasó después de que fuimos a Colombia y que fue cuando como que medio estrenamos la obra? Ulises nos siguió a Colombia. Yo creo que lo invitamos a ir con nosotros, no estoy seguro. No sé si tú te acuerdas, Dio, que hicimos un ritualote cuando regresamos de Colombia. No recuerdo exactamente ahorita el ritual, simplemente lo que recuerdo es que precisamente conforme fue pasando el tiempo, las manifestaciones no solamente eran mediante la Ouija, sino que sucedieran cosas, por ejemplo, ya en ensayos generales de la obra, estábamos en el estudio de danza, que de repente estábamos en una escena todo el salón se cimbró así, empezó a vibrar y tocaron como un golpe de la puerta del estudio de danza. Entonces estaba hasta la hija de Eli ahí y salió corriendo, ¿no? Y se hicieron bola todas las chicas súper asustadas en una escena. O también en algún momento estuvimos jugando a la Ouija en otro de los salones de teatro. Y de repente sentimos como que del otro salón pegaron un golpe en la pared y a todos nos estremeció. O sea, y eso era como que difícil, como que, güey, o sea, al mismo tiempo daba miedo, pero al mismo tiempo era sorprendente cómo podíamos estar conectados de esa manera, como decir, güey, yo también sentí eso. Entonces era como que adictivo también el hecho de estar juegue y juegue a lo mismo. Pero las manifestaciones cada vez eran como que mucho más agresivas. Entonces yo creo que eso fue la pauta para que nosotros empezáramos a cerrar un poco todo ese proceso, porque ya estaban pasando como que cosas así como a Edgar que le movían cosas en su casa, a mí también, que me tocaban. Y Edgar y yo aquí somos dos en un grupo de 11 personas, que cada una tiene una historia así que contar, que les pasaron cosas hasta más fuertes que a nosotros. Pues, yo Oigan, sí me chicos, acuerdo que sí hubo un ritual de cierre, pero dejemos que los chavos mejor platiquen. A ver, Marco, perdón. les tengo una pregunta a ustedes que están aquí en cámara presente. Cuando tú viste, Dionisio, a esa figura en el árbol y tú, Edgar, cuando mirabas la figura del gato o esto, ¿qué les pasaba a su cuerpo? Por ejemplo, ¿sentían como vibración en el cuerpo o en alguna parte del cuerpo o escuchaban como un pequeño zumbido en las orejas o sentían su cuerpo caliente? Quiero saber cuál de esas tres cosas si les llegaron a pasar o qué sentían cuando estaban ante estas experiencias. Caliente. Sentía todo el torso caliente. Realmente no, ahorita como que no tengo tan fresca las sensaciones. Simplemente lo que sí, ahorita te puedo decir que al momento de estar recordando muchas cosas y en el momento de escuchar esos testimonios que quizás son cosas que nosotros no tenemos tan en la mente, en el recuerdo, pero que sí sucedieron. Entonces ahorita, por ejemplo, tengo mucha ansiedad. Por ejemplo, mis manos están empapadas de sudor, entonces sí siento que se me reseca un poco la boca. Entonces no sé si porque estoy como que abierto a todo eso y recordando, despertando en mí sensaciones muy extrañas. Em,
¿no se les ocurrió como, o no sé, igual por la edad, todas las consecuencias que podía traer el jugar a la Ouija? Porque pues está cabrón. O sea, estoy sola en mi cuarto y me estoy cagando, pero con todo respeto, ¿no? Pues, Qué miedo. pues es que, Ah, como segura decíamos que hace estás sola. ratito, seguro que estás sola, yo escucho voz. Eh, como decíamos hace ratito, pues creo que en gran parte y en gran medida entramos a jugar esas cosas ya. No solo la Ouija, creo que la Ouija en cierto punto pasó a ser accesorio. O sea, creo que no fue lo más fuerte Ajá. de la experiencia. Pero creo que tuvo que ver con que todo lo veíamos desde la mirada del teatro, todo lo veíamos desde la mirada de esto es un juego para nuestra obra y cuando la obra se acabe, se acabó. Y cuando salgo del estudio, se acaba. Aunque nos seguía también, ¿no? Porque pues Ujú. así somos de maníacos de pronto. Pero, pero es eso, la verdad es que así como tú ahorita cuando apagues esto, vas a poder decir, no, eso se queda en el Zoom. Y Y espero. hablando de cerrar para irnos un poquito encaminando hacia el cierre, ¿cómo ustedes decidieron o cómo pudieron cerrar ese ciclo? ¿O hasta la fecha les siguen pasando algún caso esporádico? ¿O cuándo fue el momento en el que ya no volvieron cuando dijeron ya hasta aquí, ya no quiero jugar, me despego? ¿Cómo fue? Pues tal cual. Para mí fue así cuando se acabó la obra. Pasamos de año y viene otra obra y mucho trabajo. Pero pudieron hacerlo, o sea, pudieron concretar el desconectarse de eso, pues. Tanto, o sea, no me refiero tanto física como mentalmente y sobre todo, no sé, espiritualmente, pues, o sea, el lograr desconectar la energía de uno mismo con la energía de la cosa esa que estaba ahí, o sea, yo quiero pensar que es muy difícil, pues entonces, ¿ustedes de verdad creen que lograron cortar lazo con eso? Pues ya me estás Pues, haciendo dudar, Cas. Pero, ajá. Pero no, pero una cosa que de lo que pregunta que me hace recordar un poco, realmente es que sí fue un año bastante agotador, físicamente y espiritualmente para todos, porque al terminar esa temporada ya todos están teniendo que ver con todo la energía que estábamos manejando, todo el estrés por las funciones. Nuestros cuerpos estaban ya resintiendo todo, o sea, unas ojerotas, enfermos algunos de unas cosas, otros se lastimaron así, de que había amigos que, o sea, una compañera tuvo una cirugía, se la lastimó en una función, o sea, terminamos todos desacompletados la temporada, de que unos se enfermaban de una cosa, otros de otra, entonces fue como que muy agotador. Entonces yo creo que cuando se acabó ese proceso, pues también nuestra energía se empezó a como que nos desconectamos un poco. Y aparte de que tuvimos asesoría de este exorcista, también teníamos contacto con un chamán maya. Entonces él también nos hacía como que, nos estaba como que a veces nos dirigía en algunas sesiones desde allá. Entonces, pues ya cuando cerró todo eso, no sé si cerró por completo, pero estábamos tan cansados y tan agotados que fue como, me desconecto de esto. Entonces, pasaron las vacaciones de verano y cuando volvimos, ya estábamos como que en otro mood todos. Entonces esa ya es otra historia. Pero de que sí nos pasaron cosas a nivel físico, sí nos pasaron también. sí, fíjate, tienes razón que sí fue casi tipo destino final, ¿no? Que uno por uno íbamos cayendo. Y quedamos como 5 de los 11 que éramos armando Ujú. la obra. Pero no La lo había tranquilidad pensado. Creo que nunca lo atribuimos, o por lo menos yo nunca lo atribuía que los espíritus estaban metiéndonos el pie. Pero en efecto, o sea, justo esto que menciona Dionisio del chamán maya, que nunca lo conocimos, yo la verdad no sé si exista o si fue un invento, un amigo imaginario, como decía ahorita, Era por WhatsApp. era por WhatsApp la consulta. Pero este señor, este supuesto ente, nos condujo, yo me acuerdo muy bien, un ritual de cierre en el que justo le dijimos a los posibles visitantes que aquello que nosotros estábamos haciendo era un juego que se llama teatro y que por favor nos dejaran en paz
Y para mí desde ese día fue que cerró la cosa, que se cerró la puerta porque muy claramente y muy amablemente les dijimos, hasta aquí es la rayita, señores. Y me acuerdo que el chamán, eso sí, se los digo para que ustedes estén atentos, dijo que muy probablemente este espíritu, que incluso lo identificó, dijo que era un brujo viejo, el espíritu de un brujo viejo que al quien le había llamado la atención todo lo que nosotros estábamos haciendo. Y que no quería hacernos daño, pero que ya andaba como Quería curioseando. andar de curioso. ¿Cómo? Que quería andar de curioso. Andaba de curioso, exacto. Entonces lo que nos dijo cuando hicimos el ritual de cierre fue que el espíritu ya no nos iba a molestar, pero que probablemente se iba a quedar ahí un rato observando de De lejos. hecho, eso quería comentarles y agradecerles, tal vez. No sé. Sí, Estas energías siguen ahí. Y Ah, sí. hay testimonio. Se me erizó la piel, en serio, no es broma. Nunca se me había erizado tanto la piel en tan poquito tiempo. Este espíritu, esta energía está ahí. Nosotros hasta este año nos enteramos de, bueno, de cómo surgió esto y cómo se abrieron los portales. Era en el estudio 2, ¿verdad? Sí, en el 2. Eh, Estábamos realizando un ejercicio de actuación, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, que es la pelota. Entonces, dos compañeros estaban, bueno, en un círculo, se forma un círculo de todas las personas y el chiste es conectarse a través del ritmo de una pelota. En una ocasión, mientras estaba sucediendo eso, un compañero le jalan de una manera muy evidente la camiseta y él se voltea totalmente y a la compañera que está enseguida también y es como sin decirse ninguna palabra dijeron, ¿lo viste? Sí lo vi. ¿Lo sentiste? Sí lo sentí. Entonces fue como una experiencia entre comillas aislada porque dijimos, bueno, qué raro, pero no tendríamos por qué pensar eso, no tendríamos por qué darle más importancia. Después nos enteramos que seguramente sí, varios portales se quedaron abiertos. Pues díganle que ustedes no están jugando a eso y que se vayan. Aparte, sería muy protagónico de nuestra parte decir que nosotros abrimos todos esos portales, porque desde que nosotros estábamos en la escuela ya existían ese tipo de manifestaciones energéticas en esos lugares. Entonces yo Ah, creo ya que se contaban muchas cosas. nosotros tuvimos como la fortuna, por así decirlo, de hablar frente a frente con ellos. Y ahí siguen porque ellos han estado antes que nosotros y van a estar ahí después de todos. Entonces, pues, es su ¡Qué espacio. místico! nos han de estar extrañando ahorita. Pues imagínate, empezó la licenciatura en el 97, si no mal recuerdo. ¿Cuánto, Pero antes cuánta esos energía edificios de cuánta eran gente el habrá gimnasio de la pasado? Unison. O sea, tienen mucha historia esos edificios. Entonces, Además de seguramente que vienen de muy antes esos espíritus. Así que no nos echen la culpa. constantemente, Es que ahí tú puedes abrir un portal con lo que sea. Por ejemplo, más nosotros que trabajamos con toda esta energía y todo este feeling a flor de piel, tú puedes crear un portal con solo decir, oye, ¿estás ahí? Con eso ya puedes crear un portal a quien sea. Y algo de experiencia mía es de que yo pues soy muy sensible a muchas cosas, como Diana desde que me conoció ya sabe qué onda, ya se lo comprobé una vez. Eh, yo puedo ver cosas, puedo sentir cosas y todo esto, ¿no? Pero yo soy muy de fijarme en las paredes y pues en actuación más cuando hacíamos todo este rollo de caminar. Y yo observaba que había en los dos salones de actuación, están todos pintados completamente de negro, para quienes no sepan, y yo veía rostros. Ya es que hay cosas pintadas y manos y de todo, hay sudor y de todos. Yo miraba rostros, unos de dolor, otros de ira, unos rostros, no quiero decir demoníacos porque suena muy así, pero desfigurados. Y se me hacía muy extraño y decía, bueno, hasta se los dije a mis compañeros hace que no sé si la semana pasada, de que yo veía todo esto. Y pues evidentemente trabajamos con demasiada energía que tú, si tú le das
y esto lo vi en la película de Host, que está hecha por Zoom, no sé si la han visto, vean, es muy buena, de que si tú le pones un nombre a un espíritu y lo creas desde la fantasía y todo esto, un espíritu verdadero puede llegar y ponerse ese nombre y usarlo como una máscara y se lo pone, y ese es un portal donde ya pueden ellos vivir, por así decirlo, en este plano, y es algo muy, que yo creo que sí está, hay muchos portales, o quizás la artes escénicas sea un gran portal. Es Oigan, altamente probable. no quiero sonar extremista ni nada, ni tampoco como que, ay, lo que sucede, pero mientras estaba hablando Marcos, obviamente se me acaba de abrir la puerta de la casa de la entrada, mira, que está abierta, y se abrió muy fuerte, la voy a cerrar. No. Ok. Eso está raro, eso está raro. Yo llevo rato desde que están hablando de la Ouija que siento que me habla. Hay gente acá a un lado, pero se escucha muy fácilmente las gentes, y escucho que hablan y luego tengo cartón aquí. A ver si alcanza, tengo cartón ahí porque le estoy haciendo un traje a mis primos. Se ha caído como 3 veces así, no lo quiero ir a levantar ni nada, mejor me quiero quedar aquí en la pantalla con ustedes. Hay que tener mucho cuidado con las puertas. También tenemos el testimonio de que en el estudio 2, creo que el estudio 2 es el protagónico en esta ocasión, cierta generación estaba realizando un ritual, lo ignoro porque yo no estuve ahí. La puerta estaba cerrada con seguro, con llave, que como cualquier puerta, ¿no? Se le pone el seguro y pues ya ni siquiera gira la perilla. La puerta a mitad de dicho ritual se abrió como si no hubiera ningún seguro y dijeras tú, bueno, fue alguien de intendencia que tiene la llave. Ustedes saben que conseguir las llaves para los estudios de teatro es dificilísimo, pero en el caso de que hubiera alguien con la llave, no había absolutamente nadie. La maestra hoy cerró dicho estudio, se volvió a abrir, pero lento, no algo así como avasallante, sino simplemente como, hola, voy a pasar. Agradecemos muchísimo que nos hayan contado sus historias, la verdad, a mí me gustaría quedarme, no diría hasta la madrugada, pero más tiempo con ustedes, solo que se nos está acabando el tiempo. Agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo, la molestia de escucharnos, de contarnos y incluso tal vez de revivir esas experiencias que quizás hubieran sido mejor dejarlas en el pasado, quién sabe. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Este fue un episodio más de Negra y Alacrán. Coméntenos qué les pareció y por qué no, nos estaremos encantadísimas de una parte 2, quizás con más personas de aquel elenco y que nos contaran sus perspectivas. Quién sabe, capaz si se acuerdan de cosas que más específicas o experiencias en su vida personal también, así como ustedes. De igual manera, muchísimas gracias. Esto sería todo. Llegaste al final de la historia. Revisa detrás de ti. Alguien o algo podría estar haciéndote compañía. Donde hay uno, hay dos. Sintonízanos cada jueves. Busca nuestras redes sociales como Negra y Alacrán.